Bueno, buenas noches, ahora sí, de manera oficial, damos la apertura a esta segundo semestre, segunda instancia del año con andamiajes lacanianos. Les comento que vamos a trabajar desde hoy hasta mediados de noviembre, dado que después viajamos a Francia con Estela, que hoy no nos acompaña, mi compañera, porque está en una cena, pero ya estará a partir de la próxima emisión junto con nosotros. Para quienes se incorporan hoy, pero creo que la mayoría ya venía viendo estos videos, Estela es quien me ayuda también con la lectura de textos. Hoy me voy a ocupar yo. Les cuento cuál es la idea que tengo para este andamiaje lacaniano. Nosotros venimos haciendo todo un recorrido prácticamente desde el inicio de la obra de Guattari. No lo hemos hecho cronológicamente, sino inspirados en esto que he llamado lectura zapping, donde habíamos comenzado con un tronco central, Anti-Edipo, 1000 mesetas, que es la filosofía, que son esos textos escritos a cuatro manos. Hay uno más sobre Kafka, que estoy omitiendo, pero que también hemos trabajado. Luego, estoy haciendo una síntesis, ¿eh? Trabajamos los primeros escritos de Guattari, si ustedes recuerdan, psicoanálisis y transversalidad, todo lo que estaba allí compilado en esa publicación. Y en esta oportunidad nos vamos a detener en los últimos escritos. Así vamos haciendo toda una línea, el principio, del medio y del fin. En particular, para quienes puedan irse consiguiendo estos libros, hay dos textos que están publicados en Argentina, yo no lo sé en México, para quienes son de México, que es el Seminario 1 y Seminario 2 de Félix Guattari. Aquí están editados por Editorial Cactus. Seminario 1, Seminario 2. Van del año 1980 en la producción hasta el año 1982. O sea que es un Guattari casi del final, digamos, ¿no? Luego vamos a ver algo también sobre caósmosis. En tanto nos dé el tiempo este año o nos planteamos una eternidad, seguiremos el año que viene. Que esta es otra cosa que quiero compartir con ustedes. No quiero que nada nos apure, prefiero que estemos tranquilos, ir avanzando, no tenemos apuro. Este es un espacio que se propone una creatividad y una espontaneidad. Como digo, cada vez que comenzamos, no pretendo enseñar, no es la idea enseñar a nadie. Cada quien aprende lo que pueda aprender o quiera aprender. Vamos sí a ver en este Guattari, ustedes habrán visto la propuesta que hice, que escribí, que luego hice un pequeño video con este filósofo amigo mío, Carlos Segovia, que reside en Berlín, donde planteábamos, o plantea él, yo inspirado en él, un Guattari, casi les diría, si me permite la expresión, aunque sea una exageración, puro. Un Guattari que entra en contacto con Jean Uri, vía Jean Uri con Lacan, y esto sí me lo he apropiado, pero está en el video que hice con Carlos Segovia, y sin embargo sigue siendo Guattari. Como que pasa por ahí, se nutre y continúa. Y uno ve que sigue siendo Guattari. Entonces, el primer encuentro, Jean Uri, Clínica Laborde. Hay mucho más para decir, ¿no? Pero no quiero extenderme tanto, pero bueno, su militancia política de izquierda, esa militancia que hace la Clínica Laborde con los pacientes, entrecomillados psicóticos. Saben que no soy afecto a los diagnósticos, ¿no? Prefiero prescindir de eso porque calcifican los seres. Pero bueno, allí había gente que podríamos llamar en ciertas coordenadas habituales pacientes psicóticos, pero con una propuesta absolutamente diferente de abordaje, de una transversalidad. Aquí no hay enfermos, aquí hay un club terapéutico. Desde ese lugar de la Clínica Laborde y de Jean Uri, se conecta con París, Jacques Lacan. Este encuentro con Lacan produce que Guattari entre a la escuela de Lacan, es miembro de la escuela de Lacan, la escuela que Lacan funda, y se analiza con Lacan. Y se analiza con Lacan. Y sin embargo, al decir de Carlos Segovia, continúa, sigue siendo miembro, sigue en análisis con Lacan, y se produce el encuentro con Gilles Deleuze. Gran encuentro.
casi un choque de planetas. Me anticipo, y sin embargo sigue siendo Guattari. Ahí, en ese encuentro con Deleuze, ante Edipo, 1000 mesetas, bajo el mismo subtítulo, Capitalismo y esquizofrenia, conexionados entre sí. Uno armado más tipo libro, al principio ante Edipo por capítulos, y 1000 mesetas inspirado en Bateson, la idea de Bateson de intensidades, de mesetas, produce las 1000 mesetas, las 1000 intensidades, acronológicas, conexionadas rizomáticamente. Esto lo hemos visto, en algún momento vamos a volver porque es interesante esa construcción. Finaliza este encuentro con Deleuze, con qué es la filosofía, y la noción de conceptos como herramientas, pero en un sentido de herramientas vivas, que producen efectos. Y llegaríamos a esto que quiero presentar hoy, y sin embargo Guattari, más allá de Deleuze, más allá de Lacan, donde les aseguro, si puedo transmitir más que decir, que es apasionante el impacto que produce. Porque si bien podemos ver a Guattari como una especie de viento desterritorializante, vuela, arrasa, produce nuevos territorios, nuevos posibles, produce nuevas líneas de fuga, nuevos universos, allá llegamos al colmo. Porque este seminario, yo tengo alguna duda en llamarlo seminario, yo no creo que Guattari diera seminarios. Yo diría que son encuentros. Él dice que son polígonos de ensayo. Pero es cierto que también en la edición que estuve buscando, en ciertas revistas francesas, figuran como seminarios. Pero creo que son astucias eh, de aquellos que promocionan algo, porque la palabra seminario se conexiona con Lacan, y bueno, hay que entender que la industria debe vender. Pero no es la idea de Guattari, porque seminario, inseminar, además de tener una connotación muy religiosa, lo pondría a Guattari como un líder, cosa que él no quiere ni pretende ser. Quienes pueden hacer la lectura van a ver un Guattari que dice, bueno, si no están de acuerdo conmigo, a mí no me importa. O sea, no es un Guattari político buscando votos. Más bien le diría, es un Guattari, qué sé yo, que lo políticamente correcto no está en el texto. De hecho, dice brutalmente, y bueno, si no les importa lo que hago, me cago en eso. Así lo dice él. Lo van a encontrar acá. ¿Mm? La audacia, por lo menos para mí, es que acá Guattari tiene un interlocutor privilegiado, Moni El Caim. Moni El Caim. Ah, me equivoqué. Psiquiatra y psicoterapeuta marroquí-belga, uno de los pioneros del movimiento de la antipsiquiatría y, como se verá, principal interlocutor de Félix Guattari en estos seminarios. Si bien hay otras personas, ustedes van a ver, o vamos a ir viendo, cómo él está dialogando, sobre todo con Moni El Caim. No está puesto acá, no sé por qué. Moni El Caim es terapeuta sistémico. O sea que Guattari está haciendo conexión rizomática con aquellos que llevan adelante las terapias familiares sistémicas. Bueno, para quienes sigan el psicoanálisis de cerca, verán que prácticamente esto ya está a nivel de una herejía. No solamente que se sale de la parroquia psicoanalítica, sea freudiana, sea lacaniana, sino que entra en conexión con otros saberes, aparentemente alejados de quienes tenemos años en esto, llevo 40, prácticamente malas palabras, porque todo lo que no sea psicoanálisis es condenado a no ser, a no existir o a una falsedad. Y acá encontramos, perdón Omar, te vi mover la boca, pero no te escuché, desmuteate.
Abajo, abajo te tienes que buscar, porque yo no te puedo desmutear, creo. Sí, precisamente a no escuchar al otro, ¿no? En el Ah, sentido perfecto, rizomático, en un sentido perfecto. rizomático, aunque sean Brillante, de otra exactamente. posición teórica o doctrinaria. Claro, y en un sentido hasta te diría, pues bueno, tenemos que aceptar que el psicoanálisis tiene esto en su origen. Cuando Freud plantea la idea del inconsciente, en 1923, en el Yo y el Ello, cuando está reformulando lo que él llama su segunda tópica, él habla de la chibolé, es decir, cita una tribu que reconocía a sus enemigos porque pronunciaban mal esa palabra, y lo que no está en la llamada a pie de página es que los mataban, no eran hospitalarios. Pero eso está en el psicoanálisis. Todos aquellos que no son freudianos no son. Así, así de fuerte, ¿eh? Entonces nosotros nos vamos a deleitar, pero también nos vamos a permitir, así lo puse en el argumento que quise compartir con ustedes, también vamos a permitirnos despegarnos el significante del oído. ¿Sí? Poder tener un oído abierto sin ningún tipo de encuadre. Esto en primer punto. Segundo punto, y muy importante para quienes están haciendo, atendiendo gente, haciendo psicoterapia, psicoanálisis, sí. Y ya no buscar la verdad. Esto tiene una fuerza tan grande, porque a partir de este encuentro entre Guattari y Monier el Caim, la búsqueda ya no será de la verdad, cosa que creo que no fue nunca, ¿eh? En mi entender, nunca fue una búsqueda de la verdad, sino la búsqueda de ciertos equilibrios. De ahí la noción que propone Monier Caim, que rescata de Palo Alto, de la teoría de la comunicación, de los sistemas. Miren la audacia de lo que estamos hablando, no es tan fácil hablar de esto, vayan a hablar de esto en una escuela psicoanalítica. Es muy complejo, porque parece como que estás atacando el corazón de quién sabe qué. El libro de Monier Caim, que ese sí lo van a encontrar en México, está editado por Gedisa, se llama Si me amás, no me ames. Si me amás, no me ames. Psicoterapia con enfoque sistémico. El último de los capítulos del seminario 2, el último encuentro, son encuentros, está todo a cargo de Moniel Caín. No, no lo vamos a ver hoy porque es mucha info y cuando uno se ahoga en palabras no puede pensar. Pero el final del último encuentro se llama Bateson, el double bind y los niveles lógicos, ya sea el doble mensaje o la doble constricción. Si me amas, no me ames. Para ser claro del vamos, sería ese mensaje que una madre puede darle a un hijo diciéndole, acércate, dame un abrazo, y cuando el hijo se acerca, da un abrazo, la madre corporalmente se corre hacia atrás. Esa sería ese doble inscripción contradictoria. ¿De dónde lo rescatan? De las comunicaciones de los esquizofrénicos. Bueno, qué difíciles son las palabras. No quiero utilizar categorías psiquiátricas, pero el subtítulo del Antiedipo y de Mil Mesetas es justamente capitalismo y esquizofrenia. O sea, fíjense las conexiones que vamos haciendo. Bueno, quizás hoy vamos a hablar más que leer. Yo me preguntaba, digo, esto parece muy nuevo, uno habla de sistemas, pero Freud también hablaba de sistemas. Cualquiera de ustedes que tenga algún recorrido freudiano, sistema consciente, preconsciente, inconsciente. O sea, la famosa primer tópica. Y si bien luego habla de instancias, 1923, yo y el ello, yo, ella y super yo, sin embargo son instancias que están en correlación, en ciertos equilibrios. El final mismo del yo y el ello, ¿cuál es? Vivir equivale para el yo a ser amado por el super yo y tratar de ver cómo le da cuenta al ello de las mociones pulsionales. Por eso Freud le pone como nombre ese capítulo último, las servidumbres del yo. Ahí también hay un sistema, ahí también hay una búsqueda de un equilibrio. Freud se da cuenta que esto está en juego.
Y algo más que les aclaro, y después nos ponemos por ahí a leer. Freud también se da cuenta del doble mensaje. ¿Acaso el superyo no le dice, así como tu padre debe ser, al mismo tiempo que dice, así como tu padre no debe ser? O sea que hay un carácter bifacético también del superyo en cuanto a conciencia moral, ideal del yo. Es un conflicto. La misma división del yo en Freud es problemática, no encaja. Una prueba más para aquellos que critican esto o me critican. El síntoma también es un equilibrio. Formación de compromiso. Subroga, dice Freud, tanto lo reprimido como lo represor. El síntoma mismo hace un equilibrio. Entonces digo, no es tan extraño. Bien podemos dialogar con cualquiera de cualquier marco teórico. ¿Por qué no? Y qué apertura enorme sería para todos aquellos que quedamos enlatados en un discurso presos de ciertas premisas del psicoanálisis. Este es mi intento en realidad cuando dialogo con ustedes, mis amigos, de abrir, porque la eficacia terapéutica consiste en abrir, psicoanálisis, lisis, apertura, diálisis, sacás la sangre o una máquina vuelve, salida y entrada. Entonces, esquizoanálisis, la propuesta de Félix Guattari. Eh, Les confieso que para mí son casi sinónimos, debe estar mal seguramente mi interpretación, pero bueno, a mí me funciona. Y lo que a uno le funciona, no tiene por qué dejarlo, cada quien verá lo que le funciona, y el criterio siempre será ese en sentido clínico. Si marcha, lo dejamos. A mí me funciona porque cuando uno empieza a decir, esto es psicoanálisis, esto es esquizoanálisis, comienzan las fronteras imaginarias. Y la verdad que el esquizoanálisis es una renovación del psicoanálisis. El término esquizoanálisis propuesto por Félix Guattari es una apertura nuevamente al descubrimiento freudiano, lo inconsciente. Que parece mentira que damos por sentado saber lo que es y no sabemos lo que es, porque lo inconsciente, por definición, no es aquello que uno puede atrapar. Como decíamos, es el imposible oficio de pescar peces. Cuando lo pescas es pescado. Es imposible pescar un pez. Bueno, lo mismo pasa con lo inconsciente. ¿Y cómo es que hay especialistas en lo inconsciente? ¿Cómo sería posible que haya un experto en lo inconsciente? Se dan cuenta que es una contradicción que es absolutamente imposible. Bueno, con esto más o menos es lo que quería hacer como introducción a esta nueva emisión de Andamiaje Lacaniano. Como verán, es la apertura de todas las aperturas que venimos haciendo. En este caso casi más radical, contacto con otras fuentes, contacto con otros saberes que chocan entre sí, que se anulan, que se potencian, pero que permiten lo que tiene que ser para mí el psicoanálisis, un flujo permanente. Porque si el psicoanálisis detiene su flujo es síntoma, y si es síntoma no es más que teoría. Y la teoría, no se me enojen, no sirve para nada. Esta es la realidad. Pero en todo caso son como los carteles que hay en muchos países, supongo que también en México, acá en Argentina, o en el sur argentino que veo Ariel, en Río Grande, bien abajo de todo, los carteles sirven para saber que uno se perdió, no para orientarse. Porque uno decía, no, no era por acá. Bueno, lo mismo pasa con la teoría. Sirve para saber que no es por ahí. Con esto no es que digo, no hay que leer. Es decir, no hay que estudiar, hay que dejarse inspirar. La teoría solo sirve cuando inspira. Nadie estudia de memoria una poesía. La poesía te entra, te sube. Bueno, lo mismo deberían ser los textos. ¿Cómo los voy a estudiar de memoria? ¿Qué sentido tendría? Bueno, con esta introducción quiero presentarles este seminario de Félix Guattari. La primera reunión lleva por nombre Esquizoanálisis y Agenciamientos. Yo voy a hacer una lectura breve, pero es que tiene una potencia para mí que quiero transmitirle a ustedes.
Dice Guattari, tengo necesidad de la eventual asistencia de ustedes para clarificar mis ideas. Acá ya tienen ustedes una posición, ¿cómo decirles? Que cae de un narcisismo y se pone al, los necesito a ustedes para poder pensar. Entonces ya no es un seminario, ¿se dan cuenta? No es que yo vengo a inseminar. No, no, los necesito para clarificar mis ideas. Es la noción de amistad, en sentido, si se quiere, intelectual de término. Entre dos tejemos un mundo y después tres. Yo los necesito a ustedes ahí como ustedes por ahí a mí, para clarificar ideas. Me he dado cuenta, dice, y esto forma parte además de lo que quiero exponer, de que en ciertos casos no podemos clarificarnos las ideas solos. Claro, porque uno cae en el solipsismo. Y del solipsismo a la omnipotencia hay un pasito. Y de la omnipotencia a creerse que uno sabe, ya está. Casi estás al lado de Dios. Como decían, ¿cuál es la diferencia entre Dios y un cirujano, un médico cirujano? Que Dios no usa guardapolvo. Tan arriba. Pero bueno, justamente nosotros no podemos estar allí si estamos siguiendo una transversalidad que apunta, si se quiere, aunque no es una horizontalidad, porque mantiene diferencias, pero mantiene una paridad de escucha. Me hablo a mí mismo. Me alejo tanto de lo que decía Freud cuando dice escuchar con atención flotante. Me alejo tanto de lo que decía Freud cuando dice el saber lo tiene el paciente, no el terapeuta. Quien aporta el saber es el que habla, no el que escucha. Porque esa es la línea del discurso. Me alejo tanto cuando Lacan pone en los cuatro discursos que también conforman un cierto sistema, de hecho los hace girar, los llama cuadrípodos giratorios, cuando Lacan pone en el lugar de la gente el objeto pequeño a, su invención. ¿Qué está diciendo entonces? Si en el lugar de la gente no está el analista y un objeto A, y el objeto A es un objeto que no es, pero que hace mover, despersonaliza al terapeuta, hace una apertura enorme. ¿No decía Lacan el lugar del muerto? Lugar del muerto, no del cadáver, ¿eh? No es que no habla, no es que no se mueve, porque se confunde por ahí. Lugar del muerto en el sentido simbólico y habla del juego de bridge. Es el que pasa y hace que haya el juego, que se pueda jugar. Forma parte del juego, pero no juega. Como el analista, forma parte de las vidas, pero no entra en esas vidas. Repito entonces, me he dado cuenta, y esto forma parte además de lo que quisiera exponer, de que en ciertos casos no podemos clarificarnos las ideas solos y que había que emplazar un agenciamiento de enunciación porque, de lo contrario, las ideas se nos escurren. Esto lo quiero repetir porque tiene fuerza. Porque de lo contrario, las ideas se nos escurren, se nos van. Como el agua, si no hay un vaso, ¿cómo lo agarrás? Se te escapa entre las manos. Buscaba un polígono de sustentación de las ideas. Por eso me resisto en llamarlo seminario. Es un polígono de sustentación de las ideas. Dice luego, no sé si ese polígono se realizará aquí, veremos. Había comenzado, dice, con una serie de discusiones episódicas con Moni, y aquí se refiere a Moni El Caim, a quien yo ya se los he presentado, y que en algunas de las reuniones nuestras nos vamos a detener en este libro, Si me amas, no me ames. Y lo vamos a conectar, como lo estamos conectando ahora, rizomáticamente, no una conexión para invalidar a lo otro. No es, ya lo dijo Freud, porque esa no es mi idea. O ya está todo en Freud o todo en Lacan. No, fíjense lo interesante, como varios pensadores en países distintos, con culturas diferentes, cuando se meten, cuando se ponen a escuchar gente, van produciendo cosas que se van suplementando. De una manera, la verdad, apasionante, ¿eh? Les confieso, si ustedes me hubieran conocido en mi época de profesor universitario, estaría hablando mal de la terapia sistémica.
pero estaría hablando mal de la terapia sistémica por ignorante y petulante, porque uno creía en lo que estaba estudiando como que eso era el saber. Bueno, no. No es que me arrepiento, a veces uno tiene que mojarse para luego secarse, pero esta es la situación. Es un Guattari que realmente, por eso ponía, y sin embargo sigue siendo Guattari, con una apertura enorme, con una apertura enorme, y que tuvo la virtud de no quedar atrapado al pasar entre estos grandes monstruos, Uri, Lacan, donde la mayoría de la gente queda petrificado. Lo que se llama transferencia, que no es tan buena como uno cree, porque petrifica, detiene. La primera noción de transferencia en Freud era transferencia entre representaciones, era la carga que pasaba de una representación a otra representación, era un desplazamiento. Más luego descubre que cuando aparece el analista, se transfiere al analista. Pero cuando se transfiere al analista, la transferencia detiene el proceso. Por eso el analista debe saber cómo desmontar esa transferencia. Porque una cosa es tener pacientes y otra cosa es tener hijos pacientes, que es muy diferente. Dice, bueno, había comenzado con una serie de discusiones episódicas con Moni el Caíme, en medio del apuro de reuniones, congresos, en las que me vi llevado a cuestionar nociones que parecían obvias en el campo de los sistemas de referencia respecto de la terapia y a ligar un poco este aporte crítico con el que había llevado adelante desde hacía mucho tiempo con Deleuze sobre el sistema, digamos, de referencias psicoanalíticas. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la posición? Desmontar esas referencias que operan como faros, que por supuesto orientan. Aquí en la Argentina existe, también creo que en México, la escuela de la orientación lacaniana, pero ya cuando te orientan, lamentablemente te volviste oveja y hay un pastor. Porque no es igual ser orientado que orientarse uno. No es igual buscar. Cada quien de ustedes que escucha gente, tienen en ustedes un potencial terapéutico, casi les diría innato. Tan pronto se ponen a resguardarse bajo un marco teórico, empiezan a perder ese marco. Yo reconozco que es operativo al principio, que ese marco produce efectos, pero más luego los mismos efectos que produce los termina obturando, que es lo que pasa muchísimas veces con los análisis. Parece que arrancan, parece que va a andar y hasta ahí se lleva. Porque el terapeuta no tiene más remedio que quedarse en ese esquema referencial del cual no puede salir. Acá Guattari está diciendo, quiero conmover eso. ¿Se entiende por qué los lacanianos no lo pueden ver? Porque a Deleuze lo acepta, porque es un filósofo. ¿Cómo se va a estar en contra de Deleuze? Si ya desde que comienzan los trabajos prácticamente con Guattari, ya había publicado La lógica del sentido y ya estaba siendo valorado en los lugares, digamos, de mayor reconocimiento en París. Con Deleuze no nos metemos, pero con Guattari sí. Con Guattari sí. ¿Por qué? Porque tiene esta cosa contestataria, pero porque quiere ser libre. Es decir, yo creo que es como Freud también, de alguna forma, más allá que he encontrado en Freud momentos donde tuvo que detenerse. Lacan mismo también. Guattari no se detiene. Si ustedes ven, el subtítulo de esta propuesta para este andamiaje es Una vida para el infarto. ¿Por qué? Porque de hecho Guattari muere de un infarto en la clínica Laborde por no hacerse atender. Es una vida, aquí decimos al palo, jugada con todo. Que no la propongo como un modo de continuar o vivir como él, pero me apasiona la forma en que forjó estos conceptos. Y la verdad que ser analista después de 40 años y aburrirse con esto, dejo la profesión y me dedico a otra cosa. Pero si hay pasión, si hay movimiento, sigue habiendo ganas. Continuamos un poquito más.
Se trataría, por lo tanto, voy haciendo lectura zapping. Para quienes se incorporan a la partidora, la lectura zapping es una lectura que no sigue ninguna lógica, que cada quien verá cómo la conecta. Como cuando pasamos el televisor y hacemos zapping, vamos cambiando y bueno, vemos un poquito acá, un poco allá, y después, bueno, hacemos una especie de collage. Se trataría, por lo tanto, de formular dentro de esta perspectiva una serie de puntos de referencia cuyo primer objetivo sería el de servir de salvaguarda, impedir que caigamos en esas especies de evidencias de ideas admitidas que se nos pegan realmente, completamente a la piel en todas estas profesiones. Es cierto, ¿no? Se nos pegan. No sé si han leído un cuentito medio tonto, se llama eh, El caballero de la armadura oxidada. Creo que era un tal Miller, no Miller, Miller, ¿eh? Debe ser un norteamericano, que se le pega una armadura que es la vanidad, que es el narcisismo. Y bueno, hay tanto narcisismo entre los psicoanalistas que se te pega, que se te pega. Bueno, acá está pretendiendo despegar todo esto. Confieso, dice, que todavía estoy muy dubitativo. Solo me empuja a intentarlo, diría yo, la insistencia de Moni Caim. No es un proyecto muy deliberado, un cuerpo consistente. Y miren lo que dice ahora, que para mí es importantísimo. Hay como pinceladas de lo que es. Para mí, solo tendrá sentido si funciona. En francés es si ça marche. Si funciona, sirve. ¿Qué criterio más simple, ¿no? A ver, tenés que dar cuenta de esto. Mira, ¿para qué? Funciona. Uno lo observa, salta a la vista que funciona, que algo se desplazó. ¿Qué más? Es decir, de manera muy precisa, si los diferentes avances teóricos que propongo aquí sirven efectivamente a las personas. Se refiere a las personas que están escuchando esto, se refiere a nosotros también. Porque a mí, estas nociones, me sirven para lo que hago. Quiero decir, con esto me basta. No tengo necesidad de una exposición. Pero, por ejemplo, he aportado cierta insistencia sobre la heterogeneidad de los componentes que están en juego en los sistemas, la problemática de las singularidades, y he visto que eso valía la pena en la medida en que me permitía avanzar. Yo creo que es bastante contundente. Creo que les estoy presentando un Guattari realmente puro. Este Guattari es una fuerza, se decía que Guattari es el mar y Deleuze es la colina. Me refiero a la biografía cruzada de François Doce, donde lo describe de esta forma. El mar bravo y Deleuze más tranquilo, entrando ese mar, chocando ahí, pero también haciendo una especie de suplementación, de complementación. Por lo tanto, dice, perdón, esto también es importante. De lo contrario, y lo dice con fuerza, no me da ganas de hacer una elaboración teórica por puro placer. No me da ganas de hacer una elaboración teórica por puro placer. Bueno, este también es Guattari. No tiene el placer de los grafos, de estar toda una vida tratando de entender lo que dijo Lacan donde no se entiende y llenando los vacíos y consagrando una vida a ver si podemos darnos cuenta de tal o cual gesto mínimo imperceptible. No, no es la idea. Y la verdad que, al menos a mí, le dije, fui a repetir una fórmula de Lacan, ¿no? No porque me crea Lacan, pero sí para repetir esto. Hagan como yo, no me imiten. Haga cada uno, no me parece mal. Valoro ciertas lecturas profundas, pero a veces me pregunto, después de leer algún libro tan profundo, ¿y esto para qué me sirve con mis pacientes? ¿Qué me aportó? Y la verdad, la más de las veces, nada. Y muchas veces, como les decía, la teoría esteriliza en su exceso, mata de alguna forma, porque bueno, entonces se hace una especie de teoría paranoica donde el analista pasa a quedar paranoiquizado por lo que hubiera dicho Lacan, por lo que hubiera hecho Freud, o lo que hubiera hecho Alush, o no importa quién.
Alush es otro ejemplo, ustedes saben que he compartido mucho tiempo con él, siendo miembro de la École Lacanienne. Alush también tenía su propia manera de mirar las cosas. Lo que transmite Alush, más que sus libros, es que forjó sus propios instrumentos. Recuerden siempre el inicio del Antedipo. Casi en la segunda o tercera línea dice, somos todos bricoleurs. En castellano es intraducible bricoleur. En algunas discusiones que he tenido con Estela Ocampo y con una colega francesa, creo que la mejor traducción sería lo que en España es un manotas. Un manotas es alguien que se las ingenia con las manos para hacer un montón de cosas. Somos todos bricoleurs. Cada quien tiene que ingeniarse para construir su vida, para construir su potencial terapéutico. Cada cual hace ese bricolage con su paciente, buscando lo que se le va ocurriendo, escuchando porque salta a la oreja, salta a la vista, y produciendo esos intentos de equilibrio. Bueno, un poco más y después quiero dialogar con ustedes. Por lo tanto, dice, lo que me interesaría es avanzar un poco, de hecho, a partir de cierta tabula rasa, es un grado cero, calibrar de manera exacta, realmente como en un enfoque de reducción fenomenológica, lo que se sostiene y lo que no se sostiene. Y luego hacer que tambalee absolutamente todo. O sea, fíjense, es un niño. Y luego hacer que tambalee absolutamente todo, incluido las cosas que parecen evidentes, porque uno las arrastra desde hace 20, 30 años, yo agregaría 40, donde uno está repitiendo, repitiendo, y uno dice, ¿por qué dices esto? Bueno, porque lo dice Lacan, que lo dice Freud, che, escúchame. O a veces cierta subestimación cuando uno habla desde un lugar más anónimo. Pero ¿y por qué dices esto? ¿Y dónde lo leíste? Se me ocurrió. Ah, bueno, tenés que demostrarlo entonces. ¿Por qué? Este fue siempre un espacio desde que lo fundamos con Hugo Cardosa hace más de 30 años de libertad, de amplitud, de conexión, de invitar gente, de escuchar. Y luego entonces hacer que tambalee absolutamente todo, incluidas cosas que parecen evidentes porque uno las arrastra desde hace 20, 30 años. Dice, eso es todo. La primera observación que quiero hacer, y con esto vamos a ir dejando para después dialogar, es que desde luego no presento al esquizoanálisis como una nueva especialidad que se pondría en el rango de otras especialidades. Félix Guattari. No presento esto como una nueva especialidad. Había dicho en el momento de la salida del Antiedipo que si debe haber esquizoanálisis en alguna parte es porque ya existe por aquí y por allá. Fíjense que habitualmente decimos, Freud es el padre del psicoanálisis, que la verdad, yo escucho ahora y digo, es una versión bastante típica. Entonces, el hijo es el psicoanálisis, algunas veces con algún analista discutíamos, bueno, ¿quién es la madre? Y yo decía, bueno, la madre es la filosofía, pero sigue siendo una visión edípica. ¿Por qué tendría que tener padre el psicoanálisis? ¿Por qué no puede ser huérfano? ¿Por qué no puede haber nacido por generación espontánea? Bueno, es lo que está diciendo acá Guattari. Yo hice algo que ya estaba. Y no solo aquí, también allá y más allá. Si es que puedo hablar de esquizoanálisis, o sea, está renunciando a lo que sería registrar la marca, la trademark. No es Coca-Cola, no le está poniendo la marca. Y si esto ya estaba. Yo no quiero ser injusto ni con Freud ni con Lacan, más allá de las críticas que puedo hacerles, porque ¿por qué no criticarlos también? A todos, ¿no? Creo que tenemos que distinguir los freudianos de Freud, los lacanianos de Lacan, o como dice Estela Ocampo, el club de fans. Una cosa es el club de fans
Y otra cosa es la producción que hizo Lacan en su momento y la producción de Freud en su momento. Muy diferente de aquellos que se dedicaron luego a vender esa información, porque esta es la verdad. ¿Sí? Esa manera sofista de llevar adelante un saber y luego comerciarlo. Entonces, por ahí hay que distinguir esto, que me parece que sería razonable, porque, bueno, ellos fueron, como dice Foucault, instauradores de cierta discursividad, y eso es valioso. Pero la verdad que los lacaneses, los freudianos ortodoxos, toda esta cuestión de religión que se armó, con todas premisas falsas imposibles de refutar, ha sido para mí, a mi modo de ver, y esto queda grabado, y lo dice Eduardo, nefasto, nefasto absolutamente para mucha gente. Han estropeado talentos que se han aferrado a la teoría y han tenido miedo de correrse. Bueno, quizás tengamos que estar desnudos para poder hablar libremente. Desnudos de todo, ¿eh? De marcos teóricos, de instituciones, como para poder tener un discurso que no tenga que temer ninguna consecuencia más que aquello que se dice. Bueno, ya les prometo que voy terminando. El esquizoanálisis se definiría esencialmente por fuera de un campo particular de práctica profesional. Este es otro punto muy duro. Es casi un knockout. Te está diciendo, no es una profesión. No hay profesionales de esto. Ojo, Lacan también decía algo de esto, ¿eh? Dice, ¿es una vocación? ¿Es una profesión? ¿Qué clase de profesión sería? La verdad. Y la fórmula más general de la que se podría partir sería, esto va a parecer como medio teórico, después lo abrimos un poquito. Es el estudio de las incidencias de los agenciamientos maquínicos en una problemática dada. Evidentemente, volveré sobre esta noción de agenciamiento maquínico, pero es la segunda parte la que me interesa, es decir, una problemática dada. Y escuchen esto, que puede ser un cuadro clínico, un fantasma consciente, un fantasma inconsciente, una producción estética, un hecho social, etc. Miren cómo acaba de abrir el campo. Es lo que veíamos digamos, el cuatrimestre anterior, lo que veíamos los meses anteriores, digo cuatrimestre porque me sale el profesor, pero quiero sacármelo si puedo, lo que veíamos en psicoanálisis y transversalidad, cuando él decía que la institución misma puede ser un caso clínico, un cuadro clínico. Y de hecho es así. La institución, la psicoterapia institucional, se propone como marco de estudio la institución y sus patologías, y cómo las instituciones nos enferman. Instituciones enfermas, quienes las habitan terminan enfermándose. Entonces, un enfoque que permite pensar el esquizoanálisis en lo que llamamos habitualmente nuestra cuestión clínica, que también aclaremos, no tiene por qué quedar limitada al consultorio, y en otros quehaceres. Fíjense la apertura enorme. Y ahora termino con esto y ya abrimos a preguntas o debate o a ideas, ¿no? Por lo tanto, la problemática del esquizoanálisis está, en principio, descentrada respecto de toda problemática del sujeto, del ser pensante, del ser afectivo. Claro, es quienes vienen siguiendo en tantos años lo que venimos haciendo. Ustedes recordarán que hace un par de años trabajamos un texto de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques. Eduardo Kohn hace un estudio de campo en Centroamérica y propone, siguiendo a Charles Sanders Peirce, la noción de índice, la noción del pensamiento simbólico, y cómo los bosques pueden pensar. Y habíamos dicho también, siguiendo a Philippe Descola, y por qué no las piedras, ¿se acuerdan? Miren la apertura enorme. Entonces, lo inconsciente, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Vamos a ver que acá, en alguna de las lecciones que nos está dando, o de los encuentros que nos está dando Guattari, hace entrada
a las brujas, hace entrar a cierto pensamiento infantil, a cierto pensamiento mágico, y lo toma y lo considera. Freud también estuvo un tiempito en esto, cuando pensaba en lo oculto. Pasa que habíamos visto, si ustedes recuerdan, el año pasado, que Freud da un paso atrás, dice, bueno, hasta acá llego. Y yo lo entiendo. Está fundando el psicoanálisis, ya está siendo muy criticado, meterse con lo oculto, con transmisión de pensamientos, con presentimientos, ya era demasiado. Ya era demasiado. Obviamente que sí. Para eso estaba Jung, si se quiere. Él se corre de Jung, dice, Jung se dedicó a profeta. Pero porque Freud tiene que fundar esto. Pero lo inconsciente, y con esto culmino y ya hablo con ustedes, del psicoanálisis es un inconsciente, si se quiere, personológico, de un sujeto. El de Guattari es un inconsciente molecular, de una apertura que es inmensa, inmensa, que nos permitió, ahora que recuerdo, trabajar el texto de Vincent Desprez respecto de a la salud de los muertos, traducido así en castellano, y darle lugar también a los muertos. Qué aperturas enormes, ¿no? Qué forma de despegar el significante del oído para poder escuchar aquello que salta a la vista. Bueno, yo me detengo acá y me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué pueden aportar, qué pueden decir. Así que los escucho. Les toca a ustedes ahora decir algo. Antonieta Hernández, por favor, te tenés que desmutear y te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo he estado siguiendo estos andamiajes desde hace tiempo, no aparecía por el trabajo. Cuando estudié la maestría, proponía en mi tesis que los analistas nos pudiéramos desplazar a otros campos de aprendizaje o, sí, de saber, ¿no? El arte contemporáneo, la literatura, la poesía, el cine. Y no fue muy bien entendida esa tesis y se quedó en el cajón, en el baúl. Mis asesores no querían trabajar mucho conmigo. Y cuando empecé a escucharlos a ustedes, que no tampoco fue hace mucho, como que decía, bueno, y si antes es que yo no sé escandir y yo no sé intervenir bien como analista y yo no sé bien a Lacan, yo no entiendo los algoritmos y esas cosas. Y entonces, como que el haberlos escuchado a ustedes me liberó de todo ese discurso y dije, ya está, yo tengo muchas cosas de que echar mano. No tengo que ser como este o este analista, y porque no lo soy, nunca lo voy a hacer. Y como que eso me liberó de tal manera que ya no es ese acartonamiento de algo que yo nunca iba a llegar a hacer. Me alegra mucho lo que decís, porque uno se da cuenta entonces que uno ya era, no tenía que llegar a ser, que ya estaba en uno ese ser. Ujú, sí. Efectivamente. Así que me alegra que esto tenga este efecto, porque en definitiva, si lo hago es para esto, ¿no? Y para también constatar que produzca estos efectos. Quizás pues yo también padecía al principio esta cuestión de, bueno, ¿dónde está el significante? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo hago un juego de palabras? Nos Sí. recomendaban hacer palabras cruzadas, porque Lacan había recomendado en algún momento hacer palabras cruzadas. ¿Y qué diría mi supervisor? Entonces voy a supervisar. Y entonces no había analista. Miren, esto es como leer un libro que ayuda a ser padre. Entonces uno no puede ser padre porque lee el libro, porque no puede hacer, digamos, el encuentro con el hijo. Y esto es así, es lo que dice Antonieta. Bueno, uno dice, bueno, tengo un potencial, tengo cosas para decir, puedo intervenir, me doy cuenta del efecto de cada intervención. Sé que suena un poco como anómico, como bueno, pero entonces no hay que dar cuenta de lo que uno hace. Pero es que se da cuenta ipso facto ahí mismo. ¿Acaso Lacan nos decía el analista se autoriza por sí mismo y de sí mismo? Bueno, y ante los demás, sus colegas, bueno, en estos espacios. No todos son éxitos, también hay cosas que se obturan, pero cuando funciona, funciona. Y las más de las veces la intervención que funciona es la que uno produjo, no la que uno extrapoló de alguien y puso allí. Porque hay una trampa en eso.
Bueno, gracias, Antonieta, por este aporte, es muy interesante. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? O Antonieta, si quiere decir algo más también, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Yo, Eduardo, ahorita Omar, escuchando, bueno, buenas tardes a todos, o noches, dependiendo de dónde estén, ¿no? sí. Escuchándote me vino al recuerdo que antes del, no sé, previo al nuevo milenio, ya entrando el milenio, en mis actividades clínicas en la institución por la cual trabajé, en una institución educativa como Ministerio de Educación, aquí en México se llama Secretaría de Educación Pública, junto con otros analistas, entre ellos, bueno, quizá algunos los ubiquen, y bueno, sin decir nombres, a mí se me ocurrió hacer un evento para celebrar eh, X cantidad de años, creo que eran 15 años, de que en el sector educativo nos permitieran hacer clínica sustentado en la cuestión psicoanalítica. Era una cuestión bastante significativa, ¿no? A esto lo anudaba y que en ese momento, por azares del destino, tuve interlocución con un obispo de la ciudad de Saltillo. Algunos de ustedes lo van a ubicar, el obispo Raúl Vera, que es una persona bastante cuestionadora de la institución católica, de izquierda, y bueno, etcétera. Pero esto se dio en un evento en los espacios universitarios. Entonces, psicoanálisis, educación y algo de la religión ahí se pudieron anudar de alguna manera que independientemente del flujo de asistentes en el sentido, digamos, presencial, bueno, no existía, creo la cuestión virtual en ese momento, pero por lo que tú dices, yo, qué locura, qué loquera, qué atrevimiento se anudaron para poder tejer este pequeño o gran evento, ¿no? Era algo que hasta la fecha, no todos, bueno, algunos lo recordamos así como algo enigmático. Qué nos pasó? ¿Qué teníamos en mente? Que tejimos esta actividad en donde, aparte, el obispo se echó una plática, una conferencia, como se dice académicamente, ¿no? Expuso una conferencia a la par de otros analistas hablando de ciertas problemáticas. Ya, bueno, son más de 20 años de este evento, por decir, no recuerdo los pormenores de momento, pero los anudaba, los articulaba con lo que decías, ¿no? Esta posibilidad de abrir el psicoanálisis a otras disciplinas, saberes, Y te agregaría, Omar, si me permitís, cosa que claro. estaba por ahí en Freud cuando habla con el pastor Pfizer, en ¿No? Lacan y los cristianos, cuando él quiere hablar con el catolicismo, en fin, hay algo de esto en aquellos que no tienen temor a compartir las ideas. Y eso que lo dices, muy poco de Alush, pero últimamente, bueno, me retumba o me hace ruido muy brevemente lo que él dice, ¿no? Que el psicoanálisis es una práctica espiritual. Entonces, Absolutamente. por lo que acabas de decir, ma, y los demás que están escuchando, y sí, bueno, pues sí, o sea, y últimamente tuve un diálogo con este mismo obispo que ahora es emérito aquí en la ciudad de Saltillo, y me decía algo al respecto, me decía, sí, es espiritual, obviamente desde la teología, ¿no? Pero yo lo ubicaba como con esa palabra que teológicamente está ahí, ¿no? Cuando el verbo se hace carne, Es cuando que el esto otro, que contás, perdón, termina. sí, cuando el otro en su lugar, en el sentido físico, afectivo, y también de dirigirse hablándole al cachorrito humano, pues produce como ese, que se encarne el verbo, ¿no? O sea, yo le daba esa explicación.
pero Eh, obviamente es en una cuestión teológica, ¿no? Y el verbo se hizo carne, ¿no? O sea, bueno, Dios, y que también tenemos que perder el miedo a usar las palabras, porque si no claro. es fácil de descalificar todo, ¿no? Bueno, eso es religioso, esto es esto. Cuando Luis presenta esto en la ciudad de Córdoba, estábamos con Estela Ocampo, estábamos en un teatro que era el Teatro de la Comedia, teatro que después de la conferencia, meses después se incendió. Cuando Luz comienza a hablar del psicoanálisis como una práctica espiritual, spiritual análisis, y cómo lo va planteando, mucha gente se levantó y se empezó a retirar, porque lo consideraron ofensivo. Y Alur siguió con su conferencia, con su idea, con lo que él quería decir. Era una espiritualidad no cristiana que él toma de Foucault, que es un decir de Foucault cuando va a Irán, y que en ese viaje que Foucault hace a Irán descubre una espiritualidad del pueblo que sale a las calles, Ujú. ¿sí? Y que en ese, a manos desnudas, dice ahí Foucault, esa espiritualidad no religiosa, pero que, bueno, que la religión ha sabido muy bien, digamos, apropiársela. Entonces también, por parte de Alush, está muy bien lo que tú señalas, Omar, hay un intento también de quitarle un poco a las religiones la idea de que la espiritualidad les pertenece solo a ellos, tanto Sí, como el psicoanálisis les pertenece solo a los psicoanalistas. ¿Por qué? Entonces, nada más que religiosos pueden hablar de espiritualidad porque son, es como que cada cual tuviera su su campo, propia marca registrada y su habilitación. su territorio. Exacto. Entonces, poder hablar con los religiosos, poder hablar con este, poder hablar con el otro, abre a esa idea, me parece, guattariana, de cierto rizoma que se produce. Ujú, Y aquí me voy a inspirar, no quiero aburrirlos con muchas citas, pero con Edouard Glissant. Edouard Glissant es un pensador centroamericano que vivió en Francia mucho tiempo. Eh, Él habló mucho de la creolé, del criollismo, de esa forma de hablar, que él dice que deberíamos generar identidades que no fueran de continentes, sino de archipiélagos. Archipielagizar la cuestión, porque Edward Glissant es un lector además de que conoce a Guattari, y utiliza la idea del rizoma para hablar de una identidad rizomática y no una identidad que se forja en exclusión del otro. Yo, no yo. Yo argentino, usted mexicano, el otro, no sé, uruguayo, el otro. No, una archipielagización identitaria que produce entonces una manera de estar otra y muy diferente y mucho más creativa. Si uno sigue esta lógica al encuentro con otros saberes, no se trata de el temor a perder esencias, sino todo lo contrario, que si hay algún tipo de esencia está en el encuentro con lo otro. ¿Qué es lo que ocurre en el psicoanálisis? ¿No? También. Pero bueno, interesante lo que has aportado, Omar, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Julio. Hola, Pues Julio, ¿cómo nuevamente estás? con ustedes, doctor. Y bueno, ¿Cómo escribí estás? en el chat hace un momentito que siempre me deja sin palabras su conocimiento, su experiencia. Qué bueno que estoy en estas increíbles sesiones. Bueno, muchas Felicidades, gracias. que ya Muchas tengo gracias este de enlace volverte a ver. nuevamente. Muchas gracias, Vos has doctor. demostrado que cuando uno quiere encontrar algo, lo encuentra. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y usted es un maestro. Gracias, Bueno, muchas doctor. gracias. No, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, mientras piensa alguien, si alguien quiere aportar algo más, les quiero contar cómo vamos a ir siguiendo, porque les conté algunos textos, este texto de Moni El Caim. Hay otro más que vamos a trabajar, que es de Bateson, texto de Bateson que vamos a trabajar. Yo les comento porque si alguno lo tiene en la biblioteca lo puede ver. Se llama Pasos hacia una ecología de la mente. Pasos hacia una ecología de la mente. Bateson. Porque de acá también vamos a tomar algunas ideas que son interesantes
De hecho, Moniel Caín rescata cosas, toma cosas de aquí, de Bateson. Como les decía antes, la noción de intensidad, de meseta, porque esa es una meseta, es una intensidad, que lo que han hecho Deleuze y Guattari fue ponerles nombres a las intensidades. Miren todo este recorrido, fíjense que esto es psicología norteamericana, ¿no? Que uno a veces dice, no, yo soy psicoanalista europeo, yo quiero la escuela francesa, y acá estamos conexionándonos con Palo Alto. Ha habido viajes de Guattari a Baton Rouge, a Estados Unidos, a Brasil. Es una apertura enorme, enorme. Y después también vamos a trabajar, algo, pasos hacia una ecología de la mente. Esto también nos permite ver en el pensamiento de Guattari por qué él llega a una ecosofía. Recordemos que uno de los últimos textos es qué es la ecosofía, esta propuesta también enorme, que es muy cercana a la idea de una ecología de la mente, a una ecología mental, y esto que decíamos antes, ¿no? A esta conexión que tenemos con los animales, con los vegetales, yo agregué con las piedras, diría con los ríos. Si ustedes quieren pensar la noción de inconsciente, piénsenla por ese lado. Me voy a defender a mí mismo de los ataques. Cuando Freud habla del ello en castellano, sería más preciso decir el eso, es el eso, ça en alemán, perdón, en francés, das es en alemán, el eso, se trata de eso. Ahí está Freud mismo despersonalizando esta idea. Él dice que el yo se continúa en ese eso, en ese ello, en ese eso, que lo toma de Grodeck, que era un médico que ejercía en Baden-Baden. Si no estoy equivocado, es Alemania. Estuvimos muy cerquita con Estela, estaba muy cerca de Estrasburgo. De ahí toma esta idea del eso, que a su vez lo toma de Nietzsche. Miren la línea que uno hace. Y Nietzsche que decía que somos vividos por fuerzas impersonales. Ya está, ahí tenemos ya la idea de qué es este inconsciente. Estamos a un pasito de pensar que todo lo que llamamos síntomas no necesariamente obedecen a la historia que hemos vivido. Y seamos honestos en este punto. Hemos sido formados para pensar que el síntoma obedecía al triángulo edípico. Hemos sido formados para pensar que algo pasaba en cuanto a que si el padre encarnaba o no el lugar, la madre si se excedía o no, si el padre podía frenar a la madre, y que todo cuanto tenía que ver con el síntoma pasaba por allí. Y acá estamos abriendo un inconsciente molecular absolutamente otro, con aperturas enormes. Cuando digo aperturas me refiero a aperturas del oído, a poder escuchar lo que si no quedaría fuera, como decía Antonieta. Si me quedo con el marco, voy a descartar todo lo que sería valioso, lo voy a hacer caer para buscar, como dice un amigo mío en Francia, Stéphane Nadeau, cuando se tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Cuando se tiene una idea, voy a buscar esto y sí, lo vas a encontrar, pero el problema no es lo que encontrás, el problema es lo que dejás de encontrar. Porque justamente lo fértil estaba en lo que dejaste de encontrar. Si cuando un paciente me habla de que habla con los muertos, yo pienso que está loco, ya no estoy escuchando lo que me está contando, lo estoy diagnosticando. Y me estoy perdiendo lo más fértil de esa sesión. ¿Por qué? Por otro tema que vamos a ver con Moni El Caim, que es lo autorreferencial en cada escucha. Tenemos que desmontar lo autorreferencial en la escucha. Porque si no, no estamos escuchando al otro, estamos escuchándonos en el otro. Esto que parece fácil decirlo, realmente destituir la autorreferencia en el paisaje en el cual estamos no es tan simple porque el paisaje es yoico. Pero al mismo tiempo, si el paisaje es yoico, quedó por fuera. Entonces, ¿cómo hacer caer esa autorreferencia? Bueno, me extendí por ahí con este comentario. ¿Les decía, alguien más quiere aportar algo? Hola, buenas noches.
Hola Ariel, ¿cómo estás? No hemos mencionado el deseo, ¿no? También que es algo que es como una muletilla dentro del psicoanálisis, incluso también del esquizoanálisis o de la filosofía, etcétera, ¿no? Siempre estos conceptos como herramientas y siempre que hay un resto, ¿no? Que hay algo que no termina siempre de poder cerrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber, como decíamos también, un experto de estas cosas? Y la versión también constructivista del deseo versus por ahí una estructuralista, ¿no? Más lacaniana, esta más de lo que han hecho Deleuze y Guattari, cuando leía creo que era Diálogos, que le hace con Claire, no me acuerdo ahora Con bien el Claire apellido, Parnet, va para pronunciarlo. Parnet, Este, Claire Parnet. dice, claro, el deseo se hace aquí, ahora y con gente, ¿no? Como, entonces, yo que llegué a estas lecturas por empezar a trabajar en una institución con personas con discapacidad, donde todo este juego, diríamos por ahí, de psicoanalista porteño, de capital, de interpretar, de estar ahí encontrando esos significantes, como que decís, che, ¿y qué hago ahora yo con todas estas cosas? Que no solamente era el consultorio, sino un taller de música, estar con Claro. personas con discapacidades más profundas y violencia, autolesiones, ¿no? Entonces por ahí yo sentí que me sirvió más. Mi primer trabajo como psicólogo fue un año en un instituto educativo terapéutico cognitivo-conductual. O sea, estuve un año enseñándome, aprendiendo ese método, porque era el primer trabajo que uno tenía. Pero cuando tuve que trabajar con personas así que se lastiman, con niños, con autismo. El ser yudoka y también cómo uno los tiene que contener, porque si no es un baño de sangre, Ariel, ¿no? hay una fórmula Ahí de ya Lacan empezó que esta es, idea del I. sí, hay una fórmula de Lacan que es para mí fantástica. Lacan dice, me sirvo de lo que me sirve. Me sirvo de lo que me sirve. Si te sirve el judo, si te sirve, no sé, la pelota paleta que yo juego, todo cuanto me sirve y se vuelca en ese potencial terapéutico. Claro, y Eso es lo que hace aparte, que hablemos de mire singularidades. campos. Sí, perdón, sí, Sí, sí. sí, todos esos campos que se van entrecruzando y un tener que hacer, ¿no? En una institución y todas estas cuestiones y pensar el deseo de que no hay que el deseo va a aparecer y lo vas a escuchar, pero que hay como una voluntad singular, ¿no? De esos grupos que uno va armando, lo del club, los talleres, y algo va apareciendo y que no está escrito en ningún lado, y uno lo va como creando en conjunto. Entonces, ahí ya se empieza a ver esta cuestión de otro tipo de inconsciente, de influirte, bueno, todos lo que hemos estado, los autores, los libros, las teorías, ¿no? Que justamente te mantienen pensando vigente, vivo, incluso para pensar este mundo de hoy, que no es ni el de Guattari, ni el de Freud, ni el de Lacan, que nos propone otro tipo de desafío y quizás pensar en máquinas y conexiones e intensidades nos facilita más entender esta subjetividad de la época. Bueno, eso que decís me parece también muy importante, por supuesto, porque a veces tengo la sensación como que Guattari anticipó una época. Guattari habla de Sí, sí, computación, sí. Guattari habla de esta noción de máquina, hay como un anticipo de lo que estamos viviendo hoy, tiene una vigencia enorme. Ahora, no quiero dejar pasar esto, vos tocas el tema del deseo. Estábamos con Carlos Segovia en París y a mí se me ocurrió decir que bueno, que uno también, que el deseo es positivo, porque es la concepción, si se quiere, de Deleuze y Guattari. Y alguien dijo, bueno, no, hay una falta, se desea lo que no se tiene. Y Carlos Segovia dice, ¿y por qué no se podría desear también lo que se tiene? Fue tan simple decir eso, pero tuvo un impacto que no nos podía contestar. Era alguien, bueno, a ver, más apegado al significante. Bueno, dice, ¿por qué no se puede desear lo que se tiene? Y yo creo que eso es muy de Guattari y de Deleuze. El deseo no está atravesado por ninguna falta. En Deleuze y Guattari el deseo es positivo, actúa por su propia presencia, lo que vos dijiste. Están las personas, están los objetos, están los agenciamientos, están las máquinas, y eso se pone a mover. ¿Qué es esto que repetimos permanentemente? Hay una falta para que haya un deseo, entonces lo que yo busco nunca lo voy a encontrar. Y toda esta cosa tristona del psicoanálisis, casi de tango, o peor aún, de fado, en sentido portugués, bien triste. Bueno, hay que aguantarse, nunca el falo va a estar, porque es presencia, pero al mismo tiempo es ausencia. Y son unas fórmulas, Ariel y todos los que estamos aquí,
que tienen tanta fuerza que yo digo que son premisas falsas, pero irrefutables. Entonces te quedas, como contaba Antonieta antes, y te quedas como diciendo, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hacemos? Buscar otros caminos. Tener la valentía de ir por caminos que no están forjados, que hay que forjar. Aceptar que si alguien quiere escuchar, sea psicoanalista, terapéutico sistémico, quien sea, tiene que poner de sí. No es preta por té, no es que está y me lo llevo. Tiene que poner de sí, tiene que forjar sus instrumentos. Tiene que abrir el cajón de instrumentos y empezar a poner instrumentos, todos cuantos tenga a su mano. Que no hay una pasividad, sino que hay una actividad. Esto lo decía José Atal, quien con Estela habíamos hecho una amistad con él también. Él murió súbitamente de un cáncer hace unos años. Fue director de la École Lacanien. Y él decía esto, ¿no? Que hay que poner de sí. Creo que lo más difícil en esto que hacemos es que hay que poner de sí. Poner de sí es casi comprometerse, arriesgarse, que es lo que pasa muchas veces en las sesiones. Decir algo es arriesgarse que es el temor a hacer daño a veces. Entonces, por temer a hacer daño, no intervengo y justamente lo que hace daño es eso. Boca cocida, analista callado, ajá, 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 angustia enorme por no intervenir, por no poder decir tranquilo, cálmese, mire, espere un poquito. No puede haber análisis, para mí, si el analista no tiene sentido del humor. Ya con esto estoy diciendo muchísimo. Esas caras largas, o como decía Lacan, ¿no? Ceño fruncido, boca cosida, el tótem. Eso es lo que produce es una angustia desbordante. Pero bueno, como les decía al principio, no pretendo que nadie haga lo que yo hago, sino que cada quien haga lo que puede ir haciendo. Recién Ariel decía que él con cierto club, con personas discapacitadas, armó un montón de cosas que funcionaron. Lo sé porque me invitó a Córdoba y fui y lo vi, además de dar una charla ahí. Funcionó. Y esto es así. Bueno, tampoco quiero, y esto es una novedad, quedarme hasta las 10:30, porque por ahí nos cansamos y prefiero hacerlo por ahí más corto, pero más operativo. Así que si alguien quiere decir algo más, los invito a que lo diga ahora, si no vamos a ir cerrando. Sí Ok. vamos a tener siempre el horario, esta vez voy a hacer más de 9, 9:05 vamos a empezar. Y terminaremos 10, -10, 10:10, pero no de manera rígida. Sí, Omar, ¿querías aportar algo? Sí, muy breve. Recuerdo, recién mencionaba lo de la poesía. Eh, Hubo en un momento en mi escucha del trabajo una persona que me decía, cercana a la psicología, estas cosas, decía, cuando escucho poesía, no la entiendo. O perdón, cuando leo poesía, decía ella, no la entiendo, ¿sí? Pero el momento que la escucho, tampoco la entiendo en el sentido del significante. Lo que la movía a esta persona era el tono, el timbre, las inflexiones de la voz. O sea, esas cosas previas, me parece a mí que yo no las he leído en el psicoanálisis, las leía a partir de este comentario, ¿no? Donde la voz la estructuraba en el sentido del vibrar, del sentir, de sentirse involucrada, ¿no? A partir del sonido, como decía ella, de la voz, del timbre, del tono, de la inflexión. Porque si yo no le entiendo a la poesía, es tan abstracta Mm, que claro, va de la mano de lo que decíamos, ¿no? Como piensan los bosques en este tema de los exacto, índices, claro, de otras cosas que están por fuera, por lo menos de cierta, digamos, lingüística tradicional, de significante y ajá, significado, son más bien semióticas asignificantes, sí, es esa ¿sí? Que parte son, claro, semiótica, el sonido, el signo, claro, algo ahí. bueno, eso es Pero, signo, símbolo e índice, que es lo que habíamos visto con Cómo piensan los bosques con Eduardo Kohn. Pero sí, tenemos
un montón de situaciones que vivimos que están por fuera del significante. Y si bien es verdad lo que vos decías, la palabra que encarna el cuerpo, tendríamos que elongar la frontera de lo que es la palabra. En los locos literarios hay quien decía que, por ejemplo, la lengua francesa deviene del croar de las ranas. A mí siempre me pareció una ocurrencia muy divertida porque es parecido, ¿no? Deviene del croar de las ranas. Bueno, pero si es así, si para un chico un gato es un miau miau, no un gato. Un perro es un guau guau, no es un perro. Los chicos no aprenden a leer leyendo el diccionario, porque en el diccionario dice perro, no dice guau guau. Y- O sea que el grito, lo que se va expandiendo, quizás también con alguna licencia, por supuesto, podría ser llamado palabra. sí, las onomatopeyas son diferentes en los Bueno, idiomas, mira cómo, vete cómo empezamos a complicar. Esto es lo bello del debate, de poder hablar. ¿sí? Entonces no es tan claro lo que es palabra. Sí, porque en castellano, supongo que hablamos castellano, y en todos esos países, el gallo, el sonido, se dice kikiriki, pero Exacto. en la lengua inglesa, o en inglés es cockroach-doo, y en francés es otra emisión de ese sonido que es pasado por la palabra humana, ¿no? El Sí, ahí gato, está la cuestión de la fórmula de Lacan, el parler-être, el habla ser, el ser hablante. Por supuesto que a mí siempre me dio muchas vueltas el parler-être, porque no dice ser humano, dice el habla ser. Los perros hablan. Él decía que su perra, Justine, no hablaba porque no tenía nada para decir. No dijo que no hablaba, dijo que no tenía nada para decir. Entonces, ¿hasta dónde se lleva esto? ¿Hasta dónde se elonga? El lenguaje de los sueños, ¿qué lenguaje es? Fantástico. Bueno, todas estas aperturas a mí me parecen enormes, justamente para descentrar de cualquier marco referencial operativo el psicoanálisis. La verdad prefiero escribir en el aire, porque sí, se evapora y hay que volver a escribirlo. sí, porque en esos, rápidamente, en esos pequeños ejemplos queda interrogado por mí, lo comparto, la cuestión del Edipo, pues. Es una voz, ¿No? Sí. no necesariamente te dice de papá o mamá, o sea, el genitor o no genitora, simple y Por eso sencillamente es una estamos, voz. estamos, digamos, complicando la noche, Omar, pero sí, para Freud el superyo tenía un origen netamente auditivo. Ajá, De ahí la relación con la voz y después los trabajos de Lacan respecto de la voz, la afonía, el objeto voz, el objeto A como voz. O sea, es enorme. No me quisiera extender tanto, pero es esto, son elementos heteroclíticos. ¿Se dan cuenta la potencia de cuando los autores de Deleuze y Guattari hablan del cuerpo sin órganos? Se refiere a sí, esto. El cuerpo sin órganos es un cuerpo que no está organizado de la manera capitalista a que tengamos bipedestación, los órganos organizados de tal y cual manera, sino que puede responder de formas hasta increíbles. Por eso toman esa fórmula, nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Y la verdad que nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. ok, Bueno, ha sido una reunión bastante fértil. En 15 días volvemos a encontrarnos en este mismo canal y a esta misma hora. Así que les mando un abrazo y nos volvemos a ver. Hasta luego sí, a gracias, todos. buenas noches, hasta luego, Buenas saludos a noches, buenas noches. ¿no?